Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario. Señores, el día de hoy tenemos una noticia bastante importante como las últimas noticias que habíamos estado teniendo durante la semana. Y es que la subcomisión declara procedente, le dio luz verde a la denuncia constitucional en contra de la vicepresidenta Dina Boluarte. ¿Por qué esta noticia es tan relevante y la deberías compartir con todas las personas que conoces o darle like en su defecto a este video para que YouTube recomiende más este video? Y también suscribirte porque normalmente comentamos noticias así. Y es que Dina Boluarte es la mano derecha de Pedro Castillo en este momento y ella es la siguiente en la línea directa sucesoria de lo que es la presidencia de la República. Es decir, si sacan a Pedro Castillo, hay mucha gente como yo que decimos que Dina Boluarte sería mucho más apoyada que Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque tiene un factor importante, y es que ella tiene muchísima más o tiene muchísima mejor prensa que el propio Pedro Castillo, ya sea por factores de género, ya sea por otro tipo de factores, porque sabe hablar mejor, tiene mejor desempeño, tiene más tiempo en política, etc. Entonces, muchas de las políticas que hace Pedro Castillo las puede hacer ella, pero no van a recibir tanto rechazo. Entonces había ese temor. Si es que a Dina Boluarte la inhabilitan, la quitan por la denuncia, que ya vamos a ver cuál es el motivo, esto sería una muy buena visión. ¿Y a qué me refiero? Que si Pedro Castillo lo logran sacar por un caso similar, que ya vamos a ver cuál es, la que tendría que asumir sería la presidenta del Congreso, María del Carmen, y no se podría quedar, sino tendría que llamar elecciones, pero ya no generales, sino solamente presidenciales. Entonces el Congreso podríamos decir, haría básicamente lo que ellos quieren, ¿no? Es que se vaya Castillo y quedarse ellos como buenos políticos que son. El Congreso es el perfecto ejemplo de todo lo que vengo diciendo a lo largo de este tiempo, que es que los políticos no miran por el interés general, miran por su propio interés, como cada uno de nosotros. Los políticos no son seres diferentes a nosotros, son personas, y al igual que tú y yo tenemos nuestros propios intereses, también tienen sus propios intereses los políticos. La diferencia es que nosotros, buscando nuestros propios intereses en el sector privado, no le hacemos daño a nadie, y ellos, buscando sus propios intereses en el Estado, por así decirlo, nos fastidian, por no decir otra cosa. Esa es la gran diferencia. Así que vamos a ver todo esto, pero antes tengo que hacer un anuncio, que es que mucha gente me escribe en los comentarios que por qué no abres un Discord y tal, y recién he renovado mi Discord, así que te invito a que entres. Si no conoces Discord, es una plataforma, es casi un chat general donde puedes hablar conmigo, puedes hablar con otras personas, y vamos a hacer clubs de lectura, debates, hablar de economía, de filosofía, política, de derecho, de muchas ramas, y vamos a estar haciendo eventos exclusivos para el Discord, porque bueno, es una plataforma aparte, te enteras de noticias, te enteras de otras cosas, etcétera. Así que te invito a que entres, el link va a estar abajo, junto con todas mis redes sociales. De paso me sigues en Instagram, Twitter, etcétera. Bueno, ahí tú ves qué es lo que haces, pero la invitación ya está realizada. Y también creo que eso sería todo, y vamos a empezar ahora con el video. Y ahora sí, señores, tenemos lo siguiente. La titular del MIDIS, o sea, Dina Boluarte, y vicepresidenta de la República, es acusada por la presunta infracción de los artículos 38 y 126 de la Constitución. Abogado Boluarte denuncia que un sector del Congreso intenta hacer una finalización express en el caso, y estoy seguro que tiene toda la razón. El Congreso obviamente quiere que Dina Boluarte se vaya, y por eso decía que la noticia es muy importante, porque demuestra muchas cosas, y entre ellas deja al descubierto lo que es el sistema electoral en el Perú. Porque si a ella la sacan, y evidencia hay, o sea, esto es un mero trámite, a ella la van a terminar sacando, háganme caso, esto es un trámite, porque la evidencia ya está. Es como tener un video donde una persona comete un delito y el juicio ya es un mero trámite, nada más. ¿Y por qué digo esto? Porque si la fórmula presidencial Pedro Castillo, Dina Boluarte pasó la valla electoral, me refiero a que pasó el filtro de los sistemas electorales peruanos como el JN, ¿por qué? O sea, a eso me refiero, ¿por qué pasó el filtro? Y otros partidos que solamente se equivocaron en poner un dato en una hoja de vida y tal, no pasaron. ¿Por qué Pedro Castillo y Dina Boluarte esa fórmula pasó?
y otros partidos no. Acá pinta de cuerpo entero el JNE. Si ella se sabía y que seguía ejerciendo como presidente y representante del club legal Apurímac, pues cómo es que pasó. Entonces esto no es una teoría de la conspiración, son hechos y me salta muy a la vista todo esto, ¿no? Me parece algo muy desagradable y sobre todo saca muchas suspicacias al respecto. Entonces me parece que si Pedro Castillo termina saliendo, vamos a tener elecciones presidenciales. Me parece que eso es así. Ahora lo importante sería que mucha gente que antes votaba en contra de la vacancia, por ejemplo, que ese es un mecanismo, también está la denuncia constitucional y otro tipo de mecanismos que se están haciendo, es que hay mucha gente que, o hay algunos, mejor dicho, que pensaban que la vacancia no era lo ideal porque estaba Dina, que como digo, ella puede, como tiene mejor prensa que Pedro Castillo, puede hacer lo mismo que él, pero sin recibir tantas críticas. Entonces, aparte hay mucha gente que la apoyaría diciendo, ay, ya por fin tenemos a la primera presidente femenino o la presidenta, como quieras llamarlo, del Perú, por lo tanto hay que apoyarle su primer gobierno y solamente por ese tipo de cosas sin importancia, porque da igual que si es hombre o mujer, nuestros representantes nos debería dar igual. Lo que a nosotros nos debería importar es si son buenos o son malos. Digo, no, en teoría, no poniéndonos muy liberales, podríamos decir que debería ser eso, ¿no? Pero bueno, entonces, ahora que sabes esto, ya tenemos en cuenta de que Pedro Castillo todavía se le cae, o sea, básicamente se le cae un soporte vital y esto, por supuesto, podría ser que se sienta más aislado y por supuesto ejercer más presión para que no siga haciendo las políticas que vemos que está haciendo. Y ahora quería también hablar de ese tema que me parece fundamental y que por supuesto todos tendríamos que preocuparnos. Y es que Perú Libre insiste en cerrar bases contrasubversivas en el Brain y yo tengo mi teoría de por qué lo están haciendo. Yo creo que ellos quieren imitar algunas prácticas del gobierno de Venezuela, y no lo digo por el socialismo, que eso ya todos lo sabemos, estaba en su plan de gobierno, pero no solo eso, sino que yo creo que están imitando, o van a imitar, o quieren imitar lo que hace Nicolás Maduro. Lo que hace Nicolás Maduro en su territorio es que él ya no combate, entre comillas, ¿no? Lo que es el narco, lo que hace es permitirlo y a cambio cobrar una mordaza, cobrar una coima, o sea, financiar, que el narco financia la política, que eso es lo peor que puede pasar, ¿no? Y entonces lo que Perú Libre, me imagino, es una hipótesis, quizás quieran hacerlo, quieran repetir lo que pasa en Venezuela. Y yo, obviamente, yo también tengo mi propia postura muy diferente a la de Perú Libre y al de otras personas. Si estás o no de acuerdo conmigo, ya dependerá de si lo ves así o no lo ves así, etcétera. Pero yo tengo una solución, una propuesta para evitar lo que está pasando en el Brain y así acabar con el narco. Mucha gente de derecha me imagino que no estará de acuerdo conmigo, pero a la luz de los ojos, de mis ojos y a la luz de la evidencia, me parece que debería ser la mejor opción, que es quitar al Estado del medio de ahí. Y tú dirás, no, entonces el narcotráfico estaría a sus anchas. No, en realidad no funcionaría así. Lo que pasa es que el narco o la comercialización, el mercado negro, nace cuando el Estado lo prohíbe. Entonces, para acabar con el narco, lo que tenemos que hacer es quitar la prohibición estatal. Hasta los propios narcos no quieren que eso pase porque se les acabaría el negocio. Entonces, si tú haces eso y lo dejas en libertad, consigues dos cosas. En realidad consigues muchísimas cosas, pero entre ellas consigues quitar gasto público, con eso te puedes bajar los impuestos, haces que mucha gente ya no pierda la vida, haces que el narcotráfico desaparezca, o sea, un montón de cosas positivas que ya lo han hecho en otros países, por ejemplo Holanda y otros países que lo han resuelto más o menos de manera adecuada, y con eso pues tendríamos una solución liberal a un problema real, ¿no? Entonces, no sé, yo lo dejo ahí, ¿no? Hay gente que obviamente no va a estar de acuerdo porque va a decir que no, que se debe seguir y tal, pero yo creo que la guerra, ¿no? O por lo menos la lucha contra esto ha sido un fracaso, y si no se le puede luchar de una manera, pues tenemos otra más pacífica, más eficiente y con beneficios para todas las personas, ¿no? Y también recomendar otra lectura, que hace algunos videos no he estado recomendando libros, y bueno,
les recomiendo este libro que se llama La ética de la libertad de Murray Rothbard. Este libro me parece fundamental para entender el liberalismo, para entender las bases filosóficas de los liberales y sobre todo entender por qué defendemos la libertad, porque creemos que es éticamente superior a cualquier otra filosofía política, llámese como sea. Eso es lo que creo que nos distingue a los liberales, que es defender la libertad en serio y no a medias, ¿no? Entonces, nada, muchísimas gracias por haber visto este video, dale like, suscríbete si te gustó y nos estamos viendo en el próximo programa. Un saludo y hasta pronto.